Hablemos de víctimas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema que estoy seguro resultará de su interés y que eventualmente son servicios a los que tendremos que acudir. Vamos a hablar del sistema de auxilio a víctimas en el Distrito Federal y para ese efecto hemos invitado a Elsa Alejandra Jiménez Larios. Bienvenida, Elsa. Elsa es licenciada en Derecho y en Educación por la Universidad Autónoma de Baja California, de donde es oriunda, con una especialidad en Derecho Familiar. Es fundadora y directora ejecutiva de YEWANI, Organización Civil No Lucrativa, y actualmente se desempeña precisamente como directora general de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Elsa, surgió la inquietud de este programa porque recientemente tuvimos el gusto de recibir aquí en este estudio al procurador Mancera. Hablamos de distintos tópicos de materia penal, de lo que es la Procuraduría, y en alguna parte abordamos genéricamente los servicios que presta la Procuraduría en auxilio a las víctimas del delito. A mí me gustaría, para contextualizar esta charla, Elsa, que nos pudieras platicar dónde encuadra tu dirección. Entiendo que forma parte de una subprocuraduría. Que nos hablaras en genérico de todos estos servicios para después entrar en particular lo que son el área de tu responsabilidad. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, la Procuraduría General del Distrito Federal tiene una subprocuraduría de atención a víctimas y servicios a la comunidad, que lo conforman dos direcciones. Una de ellas, la que con mucho gusto dirijo, que es la Dirección General de Atención a Víctimas. Este sistema de auxilio a víctimas lo conforman 6 centros, cada uno de ellos especializados en las diferentes problemáticas y delitos. Y, por ejemplo, tenemos nuestro centro de atención a víctimas de delitos sexuales. Es especializado para ese... Atendemos mujeres, niños, niñas y también hombres sobrevivientes de violencia sexual. En todos y cada uno de nuestros centros tenemos atención multidisciplinaria. Esto quiere decir que tenemos un área de atención psicológica, legal, trabajo social y médico. El otro centro es nuestro centro de atención a los delitos violentos. En este centro se atienden a las víctimas y a los familiares de las personas víctimas de homicidios, secuestros, lesiones, robos con violencia. ¿Este centro dónde está? Este centro está ubicado en la Colonia Roma. En la Colonia Roma. Sí. Luego tenemos nuestro otro centro, que es el Centro de Atención Victimológica, y este centro es en donde atendemos en su gran mayoría a los perfiles de agresores, estos siendo hombres, mujeres, y atendemos preferentemente a todas las canalizaciones que nos hacen del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, acá más que a la víctima, en de atención victimológica es al agresor. Al agresor. Terapia al agresor. Sí, grupos de apoyo, ¿no? Y es un trabajo muy interesante el que se hace en este centro, que es CIVA, y nuestro siguiente centro es CAPEA, ¿no? En donde hacemos la búsqueda, localización personas de extraviadas y ausentes. Así es, ¿no? Y en nuestro otro centro es el centro de Cariba, que en este centro atendemos a jóvenes y adultos mayores. Y el centro, pues, que tenemos de atención a la violencia familiar, CABI. Esos son los 6 centros. ¿Esos 6 centros entran en el ámbito de la Dirección General de Atención a Víctimas? O sea, tú te das cargo de esos 6 centros. 6 centros en esta ciudad que atendemos a las víctimas de delito. Elsa, frecuentemente se refiere o mencionan algunos estudiosos del derecho penal que la víctima, en términos generales, es la gran olvidada del derecho penal.
¿Tú crees que esto sigue siendo así o ya hemos avanzado lo suficiente? Porque me da la impresión que de pronto era algo que fue cierto, muy cierto hace 20 años, pero creo que sin embargo que se ha ido avanzando de manera paulatina y de manera importante, pero que de alguna manera lo siguen diciendo, o sea, como que se quedó en el discurso de mucha gente. Y yo quisiera preguntarte tu opinión sobre si tú consideras que la víctima sigue siendo uno de los grandes olvidados en el sistema de justicia penal o finalmente ya logró tener el lugar que le corresponde precisamente por ser quien fue la víctima precisamente de un delito. Yo creo que sí se ha avanzado y también es muy importante mencionar que el sistema de auxilio a víctimas dentro de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal fue el primer sistema de auxilio a víctimas en todo el país y que precisamente acabamos de cumplir 18 años, ¿no?, el aniversario de este sistema y es el único sistema a nivel nacional en donde tenemos centros especializados para la atención a las víctimas. En su gran mayoría la atención en las otras entidades de la República pues son centros en donde se atiende a toda la diversidad de víctimas. En este caso, el sistema de auxilio a víctimas está entrando a una maduración, precisamente pues por la trayectoria, ¿no?, por ser el sistema precursor en el país. Estamos entrando en una etapa de maduración. Yo creo que tenemos que ir avanzando en reconocer, ¿no?, precisamente el trabajo que se tiene que hacer dentro de la investigación, ¿no? La parte de la atención a las víctimas es una parte fundamental, que cada una de ellas es importante, pero es complementaria. Cuando hay una atención a la víctima de esta forma integral, es seguro que la víctima va a tener un papel más activo, de mayor colaboración en la integración de la averiguación y por lo tanto tendríamos mayor éxito. Yo creo que también se tiene que avanzar en tener más acercamiento hacia las víctimas. En este sistema de auxilio a víctimas, por ejemplo, tenemos servicio 24 horas. Y también en este sistema de auxilio a víctimas está conformado por 70 abogados victimales que tenemos distribuidas en las coordinaciones territoriales de todo el Distrito Federal. Esa es una figura muy interesante que algo nos refería el procurador Mancera, el abogado victimal. ¿Nos puedes hablar un poco de esa figura? Sí, por supuesto. Es una de las figuras que se creó por la Ley General de Acceso, ¿no?, y que obviamente tenemos... De acceso a las mujeres a una vida, libre de violencia. Y entonces, bueno, tenemos encomendada esa responsabilidad en este sistema de auxilio a víctimas. Nosotros tenemos diferentes servicios de abogados victimales. Una de ellas es en las coordinaciones territoriales, que es la primera cara que nosotros presentamos a la ciudadanía. Tenemos espacios designados en cada una de las coordinaciones para la atención a las víctimas. ¿Las coordinaciones están en lo que ubicamos como fiscalías desconcentradas? Exactamente. O sea, donde está el fiscal, ahí encontramos un abogado victimal. Siempre. Tenemos en algunos de los casos en donde hay mayor demanda, donde tenemos turnos, igual que el Ministerio Público, de 24 por 48 horas. En otras fiscalías tenemos los turnos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y estos abogados victimales son nuestro enlace, ¿no? ¿Pero qué hacen exactamente? Por ejemplo, ubicamos la figura del defensor público, por ejemplo, que es quien nos va a auxiliar en la averiguación, en el proceso. Pero el abogado victimal, ¿para qué recurro a él, por ejemplo? El abogado victimal... Primero, la palabra nos dice que acude a él quien ha sido víctima de un delito, ¿no? Así es. Y en primera instancia es responsable de asesorar a la víctima sobre sus derechos. Y es el enlace entre la ciudadanía y el Ministerio Público. Y también es la persona que lo asiste en las diligencias ante el Ministerio Público. Sobre todo cuando acaba de ocurrir el evento. Exacto. Y en cualquier momento, cualquier ciudadano o ciudadana puede acudir a ellos para ser asesorado y también, por ejemplo, cuando quieren consultar su expediente, tienen dudas, preguntas, entonces ellos pueden solicitar la averiguación y tranquilamente asesorar a la víctima, ¿no?, con el expediente.
Uh-huh. ¿La experiencia con los abogados victimales cómo ha sido? ¿Ha sido buena? Porque es una figura debe tener que 1 año, 2 años. Sí, en realidad hay mucha demanda del servicio de los abogados victimales. Uh-huh. Y en el caso de niños y niñas tenemos la responsabilidad de asistirlos siempre en todas las diligencias que participen. Ahora, el abogado victimal asiste a la víctima, pero no se constituye en su abogado. No, no es un abogado particular, ¿no? Finalmente la acción penal la tiene el Ministerio Público, finalmente es quien va a acusar, pero digamos no se constituye en una suerte de abogado particular externo. Sí, y yo creo que también ahí es muy importante aclarar que el Ministerio Público es el representante de la víctima, ¿no? Y el abogado victimal es el abogado precisamente que lo va a asesorar, ¿no? Y lo va a acompañar en todo el procedimiento. Incluso en la averiguación previa y en el proceso. Así es una figura muy interesante. Sí. Ahora, ¿qué tan difundida está? ¿La gente lo conoce? Bueno, nosotros... ¿O finalmente lo conoce uno cuando desafortunadamente es víctima de un delito? Bueno, esa es la parte del trabajo de servicios a la comunidad, que tiene un trabajo muy intenso, ¿no? Que va desde niños, niñas, adolescentes en las universidades, en las comunidades, con las ferias de información, con todos sus programas de cursos, talleres, en donde dan a conocer todas estas figuras, en donde hacen recorridos sobre los diferentes centros de auxilio a víctimas y obviamente nosotros también hacemos campañas intensivas de difusión de todos los servicios que tenemos en el sistema. Claro, pues un contacto muy directo con la comunidad a través de esta dirección general que se llama así, que es Servicios a la Comunidad. Estábamos, Elsa, en la parte del reconocimiento de los derechos de las víctimas. Ya constitucionalmente también se han puesto y tiene que ver con derechos que implican la participación de la víctima tanto en la averiguación como en el proceso penal. No estoy tan seguro que se hable de la atención que se debe dar a la víctima con motivo del suceso traumático que vivió. ¿En qué momento la víctima se entera de que puede acceder a estos servicios? Porque puede ser que alguien que nos esté escuchando de pronto sea víctima de un delito, pero no sepa que existen esta gama de posibilidades que más allá del ejercicio de la acción penal, le van a apoyar a superar el evento dramático. Ese es uno de los facultades y funciones del abogado victimal. Cuando una víctima llega a una agencia a denunciar, entonces en ese momento ellos levantan la cédula. O sea, es el abogado quien va hacia la persona. Sí, nosotros vamos hacia las víctimas, nosotros buscamos a las víctimas. La mayoría de las veces nosotros somos quienes conquistamos a las víctimas, porque cuando tomamos sus datos en esas cédulas para dar las asesorías, entonces se le canaliza al centro especializado del delito del cual haya sido víctima y se le explica los servicios que tenemos en estos centros, a los cuales puede obviamente acceder. Incluyendo algunos de los apoyos que tenemos económicos en estos centros. No solamente el de asesoría legal, el de psicología, el de trabajo social, sino también algunos de los fondos, como por ejemplo el Fondo de Apoyo a Víctimas, ¿no?, que tiene este sistema, y también, por ejemplo, los servicios funerarios gratuitos o a bajo costo, y también los otros apoyos para traslados a los lugares de origen. Tenemos muchas víctimas que, bueno, que son del interior de la República. Y entonces nosotros podemos apoyar para que ellos regresen a sus lugares de origen. Bueno, pues es muy interesante porque luego se ignora que existen esos servicios y qué bueno que es la Procuraduría quien a través del abogado victimal se acerca. Bueno, es muy interesante todo esto, vamos a seguir platicando, pero ahorita tenemos que hacer un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Oye, para efectos de... Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien también llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla.
Le recuerdo que estamos platicando con Elsa Alejandra Jiménez Larios, directora general de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, precisamente sobre el sistema de atención a víctimas. Antes de continuar, quisiera poner a su consideración el nuevo catálogo del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE 2009-2010. Es un catálogo de distribución gratuita, precisamente se refiere al hacer y quehacer del instituto, sus programas, actividades. Con todo gusto, a quien esté interesado, llámenos y le enviaremos uno junto con la revista Iter Criminis, que es la revista de ciencias penales del propio instituto, con distintos tópicos precisamente en materia de ciencias penales. De los distintos servicios que mencionaba Elsa Alejandra, vamos a poner un número en la pantalla que es el 5345-5598, que nos dice Alejandra que es un teléfono 24 horas y para cualquiera de los servicios de los que nos has hablado ahorita en términos generales, que de algunos ya hablaremos en particular. Entonces, 24 horas, ahí está la central y ahí derivan a las personas. Muy bien. Bueno, pues ya está en su pantalla, anótenlo. Ojalá que no lo necesite, pero siempre es bueno tenerlo. Estábamos platicando, Elsa, de cómo ha avanzado el derecho victimal en los distintos estados, cómo el Distrito Federal, por muchas razones, se convierte de alguna manera en la institución que genera todos estos centros a manera de especialización, 18 años de que se inició, y en algún sentido avanza, es mucho más avanzado que los otros estados. Es un programa a nivel nacional, seguramente nos ven de otras ciudades, y aunque no es tu área de responsabilidad, por supuesto, porque la tuya es el Distrito Federal, en términos generales, ¿cómo funcionan los estados en esto? Es decir, la gente que nos ve, que nos escucha, también pueden tener cierta certidumbre de que acudiendo a las procuradurías de otra naturaleza o bajo otro esquema, pero también existen este tipo de servicios. Sí, pues yo creo que es uno de los avances precisamente porque es una obligación constitucional, ¿no? La atención a las víctimas, y esta encomienda obviamente la ha desarrollado las procuradurías en los estados, y cada uno de los estados tiene su propia ley de atención a víctimas, que más o menos, ¿verdad? Pues lo principal es atender de forma integral a todas estas víctimas de delitos, a sus familias y a todas las personas perjudicadas por un hecho delictivo. Así es que yo considero que, bueno, en todas las entidades de la República se puede acercarse a la Procuraduría, que tendrá sus instancias de atención. Sí, regularmente centros, ¿no? Que atienden igual de forma integral. Muy bien. Bueno, porque ese teléfono que hemos puesto es precisamente para el Distrito Federal, pero como lo acaba de decir Elsa, seguramente las Procuradurías Generales de Justicia de los estados tienen esquemas de atención similares, tal vez con otras características, depende de presupuesto y muchas cosas, pero que se dedican a eso. Bueno, ya nos comentaste los 6 centros que se manejan, Elsa, que podemos contactar vía este teléfono, pero por ejemplo, el caso de delitos pues, que son violentos, como el secuestro, como el homicidio, en este caso la atención a familiares o el delito de violación. Por ejemplo, platícanos un poco cómo es el proceso. Supongamos que estamos en el supuesto de una familia a la que le han matado a algún miembro y precisamente se encuentra en la agencia del Ministerio Público con motivo de este acontecimiento. Por ejemplo, ¿cuál sería la labor que desarrolla este centro en particular, digamos, desde ese momento hasta que eventualmente recupera a la familia y hay un proceso para platicar con ellos o de terapia, no lo sé? Bueno, por ejemplo, en los casos de homicidio, regularmente primero tiene conocimiento el Ministerio Público y por lo tanto nuestro abogado victimal que se encuentra en esa agencia o fiscalía. Y él precisamente hace del conocimiento a través de esta línea telefónica de la averiguación que se va a abrir a partir de este hecho. Este abogado victimal acompaña, ¿no?, a todo el equipo que hace el levantamiento del cuerpo y desde ese momento se le da aviso al centro que tendría que atender a los familiares de esta víctima. En este caso es ADEVI. ADEVI. Y entonces ADEVI se prepara con todo el equipo interdisciplinario y que inicia su trabajo a veces... Interdisciplinario que hablamos, obviamente, abogado, psicólogo. Y médicos, porque también en muchas ocasiones, bueno, atendemos la parte de salud, ¿no? De que se pueda poner mal a alguno de los familiares.
y muchas veces nuestro trabajo inicia desde ir a acompañar al personal ministerial a darle el aviso a la familia. Y desde ese momento inicia la intervención, ¿no?, de crisis de la parte de psicología. Sí, o sea, en muchos casos la familia se entera precisamente por el abogado victimal, que va a visitarlos a su casa para decirles qué fue lo que pasó. Así es. Eso ahí es el primer shock. Sí, y desde ese momento el área de psicología es quien da la noticia, acompaña, ¿no?, a todo este personal del Ministerio Público a hacerle del conocimiento de la familia. En ese momento, desde ese momento inicia el acompañamiento de todo el personal del sistema. El papel que juega la trabajadora social en este caso es, por ejemplo, de saber quién de la familia se va a hacer cargo de hacer los trámites. Y entonces la trabajadora social acompaña en todos estos trámites, agiliza los trámites y ofrece los servicios funerales gratuitos. Cuando la familia decide, por ejemplo, trasladar el cuerpo de su familiar a algún estado de la República. ¿El servicio es gratuito dependiendo de las circunstancias socioeconómicas, me imagino, de la familia, ¿no? ¿O es en todos los casos? Bueno, en realidad, el espíritu de la atención a las víctimas no tiene que ver con los recursos económicos, sino con la obligación del Estado, ¿no?, de reparar las circunstancias, el impacto causado por ese hecho delictivo, ¿no? Entonces, nosotros no vemos en realidad, si ellos nos permiten, ¿no?, realizar este apoyo, lo hacemos. Es lo que te iba a decir, o más bien lo que te iba a preguntar, Elsa. La primera reacción de las familias, en principio, ¿es de aceptar el apoyo o más bien es rechazar este tipo de ayuda? Me refiero a la psicológica, todo esto. Bueno, depende de cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los homicidios también obviamente se tienen programas que están adecuados a las circunstancias que viven las familias y nosotros respetamos esta etapa de duelo, pero sí obviamente estamos al pendiente del estado emocional de esta familia y hacemos las invitaciones, por ejemplo, cuando ya pasa el duelo, les pedimos que, bueno, estarían los servicios ahí a su disposición para ellos y todas las personas que se sientan afectadas por el hecho. Hay muchas situaciones, por ejemplo, en donde algún compañero de la escuela tuvo un suceso delictivo y esto impacta a todo el grupo. En esos casos, nosotros nos trasladamos y hacemos estas terapias de grupo. Por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas. Sí, sí, porque por en ciertas comunidades. Hubiera asesinado a un compañero debe ser algo muy traumático. Sí, o por ejemplo, cuando sucede algún hecho delictivo que iban un grupo de amigos, ¿no?, y todos vivieron ese hecho delictivo, aun y cuando no son familiares directos, nosotros ofrecemos los servicios a todo ese grupo de personas. Oye, Elsa, ¿y estos apoyos, servicios se prolongan por el tiempo? Me imagino que el psicólogo considere pertinente, es decir, aquí no hay una limitación en tiempo, ¿no? No, bueno, porque los servicios, aunque bueno, los programas son de terapia breve y nosotros tenemos estos programas que son especializados para cada uno de los impactos psicológicos que puedan tener las víctimas. Los programas son especializados. No es lo mismo atender una víctima de secuestro en el área de psicología o una víctima o familiares de víctimas de homicidios, ¿no?, a un suceso de violencia sexual. Cada uno tiene en sus centros, por eso es que denominamos estas especialidades, porque cada uno tiene programas diferentes y nuestros programas son de terapias breves. Obviamente esta terapia, aunque es breve y consiste en su mayoría entre 12 y 15 sesiones, obviamente hay situaciones personales, individuales que se consideran. Y después de este proceso... Ahora, 12, 15 sesiones, estamos hablando por lo menos de 4 o 5 meses. Sí. Después de estas terapias breves, entonces nosotros tenemos convenios con algunas otras instituciones que pueden dar seguimiento.
y obviamente nosotros hacemos la referencia de todos estos pacientes de estas áreas de psicología. Cuando terminan las terapias breves, sea por ejemplo, los casos que comentaste, que yo creo que son los más dramáticos, víctima de un delito sexual, familiares o víctima de un secuestro, la propia víctima, o familiares de alguien que resultó muerto, ¿cuál es tu percepción? O sea, ¿quedas satisfecha con lo que se hace? ¿Cómo queda la gente? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, hay como diferentes circunstancias que se viven con un hecho de este tipo, ¿no? Y obviamente también nosotros respondemos a las solicitudes respetando las decisiones siempre de las familias. Muchas veces necesitamos darles el espacio a los familiares para que ellos puedan procesar, ¿no?, la circunstancia en la que están viviendo. Pero sí hacemos mucho hincapié que cuando una víctima, ¿no?, recibe esta atención de forma integral, es mucho más probable que tenga éxito, ¿no?, perdón, en lo que está realizando, en la integración de la averiguación. Muchas personas nos dicen, a mí me interesa obtener los servicios legales, pero yo por el momento no quiero recibir el apoyo psicológico, y nosotros respetamos esas decisiones. Sin embargo, siempre desplegamos los apoyos cuando nosotros consideramos necesarios. Por ejemplo, si una víctima va a tener una audiencia y sabemos que en esa audiencia podría tener, no sé, algún enfrentamiento con los familiares, se pueda dar alguna circunstancia que pueda afectar su estado emocional, independientemente de que esa persona hubiera o no ido a las sesiones terapéuticas, desplegamos los apoyos. ¿Y esto quiere decir que ustedes tienen conocimiento de todo este tipo de diligencias que se llevan a cabo en asuntos que tienen que ver con víctimas de estas características? Por supuesto. Sí, nosotros les damos seguimiento siempre en el área legal, que tenemos 2 áreas en cada uno de los centros. Un área es el área de orientación, asesoría, y la otra área es la de seguimiento, que es en donde se le da seguimiento a las causas penales. Entonces nosotros siempre estamos en contacto con las víctimas, hacemos estos acompañamientos. En muchas ocasiones desplegamos una serie de apoyos, ¿no?, que no tienen solamente que ver con estos servicios, sino por ejemplo de transportación, porque una víctima que ha sido atropellada, que quedó en silla de ruedas, que no es fácil su traslado al juzgado, nosotros desplegamos esos apoyos de ir a su domicilio, llevarlo al juzgado y regresarlo a su casa. O bien, por ejemplo, cuando son asuntos, en el caso, por ejemplo, de secuestros o asuntos delicados, en donde consideramos que tenemos que proteger, asegurar la integridad de nuestras víctimas, también solicitamos el apoyo de policía judicial para hacer la custodia. Sí, me hablabas de las medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo opera esto en términos generales? Bueno, en muchas ocasiones los ministerios públicos, porque valoran que hay cierto grado de de violencia, ellos nos solicitan el apoyo al sistema. Por ejemplo, podremos pensar, para tratar de ejemplificar en un caso de violencia intrafamiliar, supongamos una mujer fue golpeada, esto llega al Ministerio Público, se levanta la averiguación previa, lesiones, lo que venga, es el propio Ministerio Público que considera que esta persona está en una circunstancia de peligro y lo hace el conocimiento del abogado victimal. Sí, o el abogado solicita, victimal ya se dio cuenta. O bien solicita directamente el apoyo a la Dirección General y dice que considera que sea necesario que la persona tenga custodia por determinado tiempo o por el tiempo que dure la integración de la averiguación. Esa es una forma de solicitar las medidas de protección. Otra forma de solicitar medidas de protección es a las propias víctimas, que nosotros tenemos de usuarios, usuarias en los propios centros, y entonces nosotros valoramos el grado de peligrosidad. Ahora, cuando solicita el apoyo, por ejemplo, de la Policía Judicial, sigue llamando Policía Judicial en el DF, ¿verdad? Sí. Cuando solicita el apoyo de la Policía Judicial, ¿esto quiere decir que materialmente están cuidando a la persona? Es decir,
como guaruras, como identificamos normalmente a las personas que cuidan de Así otras. es. Ujú. Oye, pero ¿con esto sí se da abasto la Procuraduría? Digo, pues somos una ciudad muy grande. Sí, obviamente hay todo un sistema, ¿no? Las medidas responden a todo un sistema de protección. Esto significa, ¿no?, de que todo tiene un periodo, un término que se basa en cuestiones científicas, porque, por ejemplo, una víctima de un delito, pues tenemos a nuestros especialistas, peritos en psicología, que valoran a la víctima su grado de peligrosidad también del agresor, y entonces en base a eso es que nosotros solicitamos los apoyos por determinado tiempo. Claro, es decir, hay un grado de certidumbre muy alto que cuando se solicitan es porque se considera que se deben de proporcionar, ¿no? Eso por una parte. O sea, es que yo como víctima pido mis medidas de protección y porque se me ocurrió, porque tengo miedo, o sea, debe estar muy acreditado bajo esos parámetros, sí, debe haber, ¿no?, ciertas consideraciones, ¿no? Y también, obviamente, las víctimas, cuando nosotros ofrecemos los servicios, entonces entran a sus procesos terapéuticos y van recuperando, ¿no?, como su vida cotidiana y ciertas cosas que tuvieron por el impacto del delito. Por ejemplo, ya no se sienten inseguros porque al principio hay ciertas circunstancias de modo, de tiempo, de lugares en donde se sienten intranquilos, ansiosos, inseguros, ¿no? Y todo este apoyo se despliega precisamente para que una víctima recupere lo más pronto posible, ¿no?, su estabilidad emocional y su vida cotidiana. Esto significa que, claro, que todo esto tiene un tiempo. Entonces el tiempo es considerado en base, ¿no?, a las conclusiones a las que llegan las peritos. Ellas son las que hacen ciertas recomendaciones y obviamente siempre esto está en revisión, ¿no? Y entonces en el tiempo en el que se tiene programado, ¿no?, que se suspenda la custodia, se hace nuevamente un estudio para considerar si es necesario seguir, ¿no?, o suspender las custodias. Ahora, y estas medidas me imagino que también van de la mano con las que han surgido también en derecho de familia y las tiene el penal. Sí. Si el sujeto, pensemos que es un hombre en este caso, si es que no está en prisión preventiva, también hay medidas restrictivas en el sentido de que no puede acercárseles o no puede ir a la vivienda o no puede ir a la escuela, cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Ese tema es muy interesante porque la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no?, igual otorga medidas de protección, que estas pueden ser solicitadas ante el Tribunal Superior de Justicia, ya sea los jueces penales, jueces penales, jueces civiles o jueces familiares, según sea la solicitud. Y en el caso de las solicitudes en los juzgados penales, el CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia Familiar, es la única instancia gubernamental que está gestionando estas medidas de protección. Nosotros atendemos a las mujeres, niñas y niños que son víctimas de violencia y a través de estas solicitudes al juez es como estas mujeres recuperan sus objetos personales, ¿no?, o bien regresan al domicilio y el agresor sale. Un poco del tipo de medidas. Para que la gente ubique qué tipo de medidas puede tomar un juez en estos casos. Sí, por ejemplo, los jueces igual valoran el nivel de peligrosidad del generador de violencia. En base a esto es que él gira los oficios necesarios a las instancias de seguridad, ya sea policía judicial o a seguridad pública, para que hagan el acompañamiento al personal de juzgado y a la víctima en este caso, para solicitarle, ¿no?, al generador de violencia la entrega de objetos, documentos, ¿no? Por ejemplo, si el generador está en el domicilio, entonces para que pueda entrar la víctima, sacar sus cosas sin peligro de que pueda ser violentada. Exactamente. Y también medidas de las que hablábamos, ¿no? O sea, al generador de violencia se le prohíbe acercarse a tal domicilio, esto y lo otro. Bueno, eso regularmente siempre se hace. La solicitud de no acercarse, ¿no?, ni en lo personal ni por terceras personas. También obviamente no agredir a la víctima,
no vender los objetos materia de la sociedad conyugal o que sean propiedad de las mujeres, en este caso. En otras circunstancias también se solicita que el generador de violencia salga del domicilio y sea la mujer con sus hijos la que permanezca en ese domicilio. Obviamente también en relación con la otra restricción, que es no acercarse al domicilio. Claro, y esto normalmente es determinación de un juez de lo familiar. En este caso... O sea, de tal suerte que si no las cumple, que se hace acreedor que a un arresto. Sí, sí. Obviamente los jueces hacen, ¿no? Cumplir sus mandatos, ¿no? Con las medidas que ya tiene contemplada la ley. En particular nosotros en CABI gestionamos las de la instancia penal, que sí hay una, una diferencia entre la de la instancia, las solicitudes que se hacen en la instancia penal y otras de las que se hacen en las instancias familiares. En la instancia penal es una solicitud de emergencia, que esta tendría que ser, ¿no? Obviamente, dentro de un periodo muy cercano, ¿no? Al hecho de violencia. Cuando ya transcurre este periodo en donde sea una emergencia, entonces tendrían que solicitarse ante un juez de lo familiar. Muy bien, Elsa, pues todo esto es muy interesante. Ahorita volvemos con este tema y con otros de estos tópicos, pero tenemos que hacer otro corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos platicando con Elsa Alejandra Jiménez Larios, directora general de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Estábamos en lo de las medidas restrictivas, Elsa, que pueden solicitar las víctimas, y yo quisiera hacerte una pregunta. Me imagino que casi la totalidad de la atención de este tipo de delitos de violencia intrafamiliar son cometidos por hombres. Bueno, yo creo que... ¿También se dan casos en el que el hombre es víctima de violencia intrafamiliar? Sí, por supuesto, porque esto no, aunque es en su mayoría, ¿no? Generada por los hombres, pero no es prerrogativa de los hombres, y eso sí hay que aclararlo, ¿no? Porque, y cuando toca que el hombre sufre la violencia, ¿es más bien de tipo psicológico o físico? De todos los tipos de violencia, y también eso me gustaría como aclarar, estas medidas de restricción y de protección que se solicitan ante los jueces, no solamente es cuando hay violencia familiar, también cuando existe una violencia sexual, cualquier tipo de violencia. En muchas ocasiones tenemos casos, por ejemplo, de hostigamiento sexual, en donde es necesario solicitar medidas de protección para que el agresor no se acerque a la víctima, ¿no? Porque muchas veces no están en el proceso, pero no han sido detenidos. Entonces se solicitan estas medidas para proteger a las víctimas. Obviamente los centros que recibimos a las víctimas de la ciudad, de toda la ciudad, no solamente atendemos a los que son víctimas de violencia, que en este caso las mujeres, sino también a los hombres. Y también trabajamos con mujeres generadoras de violencia. Y el Tribunal Superior de Justicia envía, ¿no?, cuando en sus sentencias contempla el que estos generadores de violencia reciban apoyo psicológico, entonces los canalizan y les solicitan al centro de CIVA, que es el Centro de Atención Victimológica. Exacto, que atienda a estos generadores de violencia, que pueden ser mujeres o hombres. Y ahí sí esa fuerza la atención. Claro, y él nos dice... Porque es por determinación de una autoridad judicial.
y entonces ellos inician ahí sus procesos, ¿no? Ya sea individuales o de grupo, entran a los programas y en estos tenemos varias mujeres. Como generadoras de violencia, sí. Ya sea hacia los hijos o al esposo o a la pareja. Así es, sí. Un delito que me parece delicadísimo y muy grave es el delito sexual. Yo creo que bastaría con la existencia de uno solo para que fuera un tema Por que nos supuesto. preocupara. Pero en el número de delitos, los delitos sexuales es un tipo de delito que por el número, entiendo que por el hecho de su comisión es gravísimo, pero por el número es algo que nos debe preocupar. O sea, ¿se ha logrado identificar un aumento en este tipo de conductas o vienen a la baja o cómo estamos en materia de delitos sexuales? Bueno, yo ahí sí quisiera hacer un comentario, porque precisamente en ese tipo de delitos de violencia sexual existe un número, ¿no? Una cifra que no es conocida porque no es denunciada. Porque no denuncian. En nuestro centro de atención a estas víctimas, en el CTA, tenemos atendiendo muchas mujeres, niños y sobrevivientes, ¿no? Que ya son adultos, que fueron víctimas de una violencia sexual en algún momento de su vida y que ahora, ¿no?, estuvieron listos para buscar ayuda. Y en estos casos, por ejemplo, nosotros no dejamos de atender en ninguno de los casos, independientemente de que tengan o no presentada una denuncia. El hecho de ser víctimas, ¿no?, nos compromete a dar los servicios. Entonces, en el CTA se reciben a todas las víctimas de violencia sexual independientemente del momento en el que haya sucedido los hechos. Y hay también su grupo multidisciplinario, por supuesto. Sí, sí. Un tema, Elsa, que fue muy controvertido en su momento, fue la despenalización del aborto en la Ciudad de México bajo ciertas características, bajo ciertas circunstancias. En el caso de una mujer que ustedes atiendan en este centro y que resulte un embarazo con motivo de la violación y esté en los supuestos que establece el Código Penal, el propio centro orienta también desde el punto de vista legal a la mujer para interrumpir, si así es su deseo y está en el supuesto de ley, el embarazo. Sí, y no solamente la asesora legalmente, hay un acompañamiento preciso por el área de psicología en donde tenemos un programa especial para apoyarla en su decisión. Muchas de las ocasiones la decisión no la toma exactamente la víctima, sino en conjunto la familia, porque son niñas menores de edad. Entonces, en estas ocasiones nosotros ofrecemos un programa en donde se les apoya para poder tomar estas decisiones. En muchos de los casos, bueno, hay diferentes opiniones dentro de la familia y se les orienta para que conozcan no solamente la parte del procedimiento legal, sino también el procedimiento médico y todo el acompañamiento psicológico, porque es muy importante que la decisión se tome de una forma informada, o sea, con todo el conocimiento, ¿no? de las diferentes que áreas. Tiene el asunto. Porque hay muchas inquietudes, por ejemplo, muchas niñas hacen preguntas, ¿no?, sobre si voy a poder tener hijos, si cuánto tiempo va a durar, si me puede pasar algo, temores, ¿no?, que pueden tener, y entonces hay sesiones especiales para el apoyo a estas víctimas. Ahora, el supuesto que establece el código es claro, ¿no? Bajo estas circunstancias, menos de 3 meses, se puede proceder así. Ahora, ¿cómo se comprueba esto, Elsa, en términos del personal médico, por ejemplo? Supongamos que estamos en el hospital, estamos hablando de Distrito Federal, Servicios de Salud del Distrito Federal, debe mostrarse ciertos documentos legales para que el médico lo haga. Claro. ¿Cuáles son esos documentos? Primero, la existencia de la averiguación y como una suerte de confirmación de que sí hubo violación, ¿no? Sí, ¿o cómo? La averiguación tiene que integrarse, ¿no?, hasta con ciertas diligencias,
¿no? Dentro de la que incluya el cerciorarse que efectivamente hay un embarazo producto de la violación, y luego entonces el Ministerio Público es quien expide la autorización para que el médico, médica tratante, ¿verdad? O sea, el MP, el Ministerio Público bueno, porque en este supuesto de violación estamos hablando de que evidentemente antes de los 3 meses puede interrumpir el embarazo aun cuando no fuera producto de una violación, así lo autoriza. Pero en el supuesto de que sea posterior a la fecha que establece el código, es con autorización del Ministerio Público. No. La autorización se da dentro del periodo, dentro de este término, ¿no? Y por eso es muy importante que las víctimas, que en muchas de las ocasiones no denuncian inmediatamente, ¿no? Es que es importante que denuncien, porque muchas veces denuncian ya cuando han transcurrido varias semanas o meses. Y es importante... Que además ya no es posible, me imagino, determinar si hubo o no violación, ¿no? No, siempre se puede determinar, pero el tiempo es muy importante en estos casos. Sobre todo, ¿no? Porque hay un proceso psicológico en las víctimas, ¿no? Entonces es muy importante que estas víctimas reciban de inmediato todos los apoyos. Las víctimas no solamente es la cuestión de lo psicológico, lo legal, sino también la parte de salud. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios de colaboración para esta parte médica, en donde nuestras médicas están capacitadas para ofrecer medicamentos preventivos efectivamente del embarazo, pero también sobre la prevención del VIH, ¿no? Entonces es muy importante que a estas víctimas se les atienda de inmediato, y las autorizaciones que da el Ministerio Público las da en base a los supuestos que establece la ley. Sí. Bueno, pues es muy importante ahorita, porque además todo esto es especializado, ¿no? O sea, un centro es el de atención a víctimas de delitos sexuales, otro es el centro de atención a víctimas de delitos violentos, secuestro, homicidio, otro es el centro de atención victimológica, donde se atiende a los agresores. Así es. Y también nos hablabas del CAPEA, se le sigue denominando CAPEA, es el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el supuesto más común? Bueno, en esta... Sí, o sea, ¿por qué se extravía o por qué se pierde la gente? Hay muchas circunstancias. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos niños, niñas, adultos mayores, ¿no? Me imagino que son los supuestos más generalizados, ¿no? Niños, niñas y adultos mayores. Sí, porque en muchos de los casos, por ejemplo, sí hay una denuncia en CAPEA, pero luego esta denuncia se pasa a otra fiscalía especializada, ¿no? Porque ya no se le localizó en algún hospital, o sea, entonces hay indicios de que pueda haber un delito. Y está... o que llega a casa. Tiene que ver con algún delito. Entonces, por ejemplo, hay circunstancias de enfermedad, ¿no? De que los adultos mayores salen de casa, se pierden, no saben regresar a su domicilio, ¿no? Y entonces, bueno, regularmente son trasladados por seguridad pública, ¿no? al centro de CAPEA, y entonces se hace la localización de los familiares. Muchas veces, por ejemplo, en los eventos, que eso también es importante mencionar, siempre tenemos módulos en los eventos masivos de la ciudad, porque pues por X circunstancia, ¿verdad? Le soltamos la mano al niño, se pierde, y entonces siempre tenemos estos módulos para poder hacer... es bueno saber también eso. Sí, en todos los eventos de esta ciudad hay módulos de CAPEA. Ahora, ¿cuándo procede la denuncia? Se comenta, no sé si es cierto o no, que hay que esperar 24 horas para ver si la persona apareció o no, para poder, por ejemplo, denunciar acá en CAPEA. ¿Esto es así o cómo procede? Bueno, en realidad no es que sí esperamos un tiempo, que son estos días, porque hay muchas veces, ¿no?, de que los familiares bueno, van a algún lugar y no dan aviso, pero no es que estén extraviados, ¿no?
Entonces sí se Y hacen depende de las las circunstancias, búsquedas. ¿no? Imagino que hay gente que supone que si alguien se les aparece 2 días es parte de su conducta normal, y alguien que a lo mejor se desapareció ya por 3 horas ya es un signo que llama la atención, ¿no? Bueno, ahí la verdad es de que utilizamos mucho el criterio según las circunstancias, porque por ejemplo, aún y cuando, no sé, una joven sale de su domicilio, se va a una fiesta y no regresa, ¿no? Y podemos tener varias hipótesis al respecto. Sin embargo, en estos casos, ¿no?, nosotros tratamos de prevenir un delito de trata, por ejemplo, ¿no? Entonces sí desplegamos inmediatamente todas las canalizaciones que tengamos que hacer a las diferentes instancias para evitar que se cometa este tipo de delitos. Y el CAPEA, por supuesto, tiene un sistema de comunicación, me imagino, muy amplio con hospitales y todo este tipo de instituciones donde eventualmente una persona pudo ir a dar con motivo de un accidente o algo así, y que esa es la razón por la cual no la encontramos, ¿no? Sí, por supuesto. Esa parte es el servicio que se da en trabajo social, que hace una búsqueda exhaustiva en las diferentes instancias en donde nos pueden dar información, pero también esta área de trabajo social hace búsquedas en sistemas de datos, ¿no?, de otras instancias, y para esto hay varios convenios de colaboración, porque esto tiene que ver con un plan nacional, ¿no?, que se tiene, y que, bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos que nuestro sistema, nuestra base de datos de CAPEA es una base ejemplar a nivel nacional. Y afortunadamente, ¿no?, obviamente tenemos que responder a la demanda y a las circunstancias de la ciudad. En esta ciudad nos solicitan muchas colaboraciones de todas las entidades de la República y tuvimos que estar, ¿no?, a la altura de esa demanda. Así es que tenemos un sistema muy avanzado en donde igual nos solicitan colaboraciones de otras instancias. Pues qué bueno que sirve esto de ejemplo para echar a andar mecanismos similares en los estados. Estamos ya casi terminando. El señor quisiera preguntar, ¿hay un albergue temporal? ¿También depende de la Dirección General a tu cargo o es...? No depende de la dirección, pero obviamente sí tenemos un trabajo muy cercano, porque todos los niños, niñas que llegan al albergue son víctimas de alguna u otra manera, entonces damos seguimiento a todos estos niños. Y bueno, se están reestructurando muchos programas del albergue de la Procuraduría y ahora tenemos un programa para que los niños y niñas se entreguen de una forma más rápida, ya sea a sus familiares directos o a familiares alternos, y ahí es en donde entra la parte del trabajo de la Dirección de Atención a Víctimas. Sí, porque normalmente son víctimas de delito o expósitos, ¿no?, los niños abandonados. Sí, pero por ejemplo, cuando un niño llega a la Fiscalía del Menor, ya sea por algún tipo de delito, entonces nosotros en Atención a Víctimas, cuando nos hace de conocimiento el abogado victimal, lo que desplegamos son a nuestra área de trabajo social para que haga visitas a el domicilio, visitas colaterales a la escuela de los niños, de las niñas que son víctimas, con la única intención de tratar de localizar familiares alternos a quien se ha entregado lo más pronto posible. El menor. Y que estos menores tratar de evitar en la medida de lo posible que sean institucionalizados, tratando obviamente, ¿no?, que el interés superior de estos niños y niñas, y que lo más pronto posible pues se reincorporen a su núcleo familiar. Muy bien, pues qué gran trabajo, porque es un gran albergue, lo conocí hace tiempo y me impresionó mucho saber que instituciones como la Procuraduría General de Justicia Social tienen instalaciones de esa naturaleza para atender a los niños que desafortunadamente han sido víctimas de un delito. Elsa, yo no tengo más que agradecerte que hayas venido acá con nosotros a compartir
el área de tu responsabilidad, que tiene que ver con un tema muy relevante, que es el sistema de auxilio a víctimas del Distrito Federal, que luego no lo conocemos, y también quiero pensar que los que no lo conocemos es porque afortunadamente no hemos sido víctimas, pero bueno, que sepamos que si se da una circunstancia de esta naturaleza, hay una institución que provee de todos estos servicios. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 7. Gracias.